¿De qué me está acusando el acusador? ¿Ok? Expone razones legales para que Dios no libere bendición sobre ti, para que tus oraciones no puedan ser contestadas. Y te acusa continuamente. Esto quiere decir que si tú pides perdón de una cosa, este acusador, que va de día y de noche ante el Padre, busca otra cosa para acusarte. Ve, esto no me está cuadrando. Porque, ¿y no Jesús ya borró mi pecado? ¿Por qué estamos hablando de esto? Pues, ¿qué crees? Yo también me hice esa pregunta. Y sí, la muerte de Jesús fue la transacción más grande en la corte celestial que anuló el veredicto de muerte sobre mí. Pero esta debe aplicarse reconociendo y aceptando este sacrificio específicamente a lo que a mí se me está acusando. ¿Ves un patrón con las palabras reconociendo, aceptando, acusando? A ver si lo encuentras. Si tú no reconoces constantemente la herencia que se te dejó, probablemente estés viviendo en pobreza espiritual. A ver, miremos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece de sabiduría. De conocimiento nos dice la Biblia hispanoamericana. Y como tú rechazaste el conocimiento, nos dice Dios, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio, por haber olvidado la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Si tú no quieres hacer esto por tu esposo, por tu esposa, hazlo por tus hijos, mi amada, mi amado. No permitas que ellos repitan patrones que en tu vida se han estado dando por falta de sabiduría. Entonces miremos lo que dice, si Jesús ya borró mi pecado, ve, ¿por qué es que debo estar reconociendo, aceptando este sacrificio específicamente a lo que se me está acusando? Ok, te llevo Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. A ver, ¿encontraste cuál es el denominador común entre todos estos verbos? Aplicando, reconociendo, anulando. Si te das cuenta, Dios es perfecto y por eso dice, hay de aquel que quite o cambie una palabra de mi escritura, porque mira, aquí pudo haber puesto porque ya la quitó y porque ya fue clavado en la cruz, pero si tú te das cuenta, estos verbos son gerundios. Y a ver, yo sé, me vas a decir, ve, me vienes a hablar del gerundio cuando ni siquiera le pones tildes a tu presentación. Sí, cosas de la vida, ¿no? Pero mira, el gerundio es una forma no personal del verbo, como el infinitivo o el participio, que indica que una acción está en desarrollo. ¿Por qué es que esta escritura está en gerundio? Porque constantemente estamos pecando, constantemente estamos abriendo casos legales. Y yo oro en el nombre de Jesús que tú, si estás cayendo en el pecado, mas no lo estés practicando, o sea, intencionalmente, seas pronto para arrepentirte y pronto para confesarlo. Ok, Ben, ya te entendí. Bueno, ok, entonces háblame de qué es lo que estoy acusado. Bueno, y aquí nos vamos a ir de escritura en escritura bíblica, así que saca tu cuadernito si aún no lo has sacado, porque te queda de tarea escudriñar cada palabra. Número 1, ahorita que ya reconocimos que no queremos perecer por falta de sabiduría, te quiero llevar hacia la escritura, en donde, al igual que la función de los testimonios, cada testimonio lo que pretende hacer en nuestra vida es el poder exhortarnos, uno a creer, pero otro también a escudriñar. Y yo vi en el chat que había muchas personas que decían, yo también practiqué esa cosa de la nueva era, yo también practiqué brujería. Y esto no es para que hagamos un club de las más pecadoras o de las que más tienen casos abiertos en la corte celestial, sino el ejercicio se trata de que hoy el Señor pueda traer a mente cuáles son los casos abiertos en la corte celestial
del por qué Satanás te está acusando para que ese destino que Dios ha trazado para tu vida no se lleve a cabo, porque entonces se llevará a cabo el propósito de Dios. Entonces, cada escritura que yo te voy a leer es para que juntos escudriñemos nuestro corazón. Y si es que hay brujería, si es que hay maldición, si es que hay pecados ocultos de los cuales yo debo ir a la corte celestial a pedir perdón para que la sangre de Jesús los borre y no se me acuse más, justamente hoy este ejercicio es para que tú, a través del Espíritu Santo, te sean revelados y ya no sigas pereciendo por falta de sabiduría de estos casos abiertos. Así que ahorita vamos a poner atención porque el Señor desde el primer instante nos ha estado hablando a través de los testimonios de lo que hay que arrepentirse y pedir perdón. Si tu pregunta es, ¿será que debo arrepentirme de esto? Muy probablemente sí. ¿Será que debo de pedir perdón si Dios me muestra esto? Muy probablemente sí. Entonces, pongamos atención y escribamos la escritura en tu cuaderno para regresar a ella después del taller, a meditar en algo que por ahí se te haya escapado y donde el Señor hoy te quiere libertar. Porque adivina qué, el juez de esta corte es tu papi y mi papi, así que vamos las de ganar, ¿ok? Bueno, entrémosle pues, ¿de qué es lo que me está acusando el enemigo? Bueno, comenzamos. No, continuamos. Número 1, me está acusando de pecados no confesados. Proverbios 28:13 nos dice la escritura: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ok, ese es el primero. Número 2, iniquidades o pecados ocultos. Salmo 66, versículo 18. Ok, vamos a ver qué dice la escritura. Espérenme nomás tantito que me está fallando aquí la tecnología. Para ver si están poniendo atención. Ok, Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pregunta, ¿cuánto tiempo llevas orando y sientes que el Señor no te escucha? La siguiente pregunta es: Padre, muéstrame, ¿hay iniquidad en mi corazón? ¿Hay pecado en mi corazón? Porque aquí lo dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, si yo no lo hubiera mirado, el Señor no me habría escuchado. Ahora, Beb, yo no sé qué es iniquidad. Te invito a que te inscribas a la Universidad de Inspira. En el primer módulo, en detalle, hablamos de este tema. Ok, sigamos al siguiente. Cuando el hombre trata mal a su esposa, a ver, varones que están conectados. Primera de Pedro 3:7, te llevo a la escritura. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué? No tengan estorbo. Amado, tú eres cabeza de hogar y más que nadie, Dios está peleando por tu matrimonio, pero primero debe haber arrepentimiento. Si trataste mal a tu esposa, si fuiste negligente, indiferente, que el Señor te lo muestre, amado de Dios. Y no te preocupes, ahorita nos van a dar duro a las mujeres, pero aquí este versículo es para ti, varón. Ok, ¿de qué más me acusan? Creencias falsas o malinterpretadas. Ay, Padre bendito, esto se está poniendo serio. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y este es el problema de la religiosidad, que la religiosidad te pone un montón de pasos a seguir que te crean tal grado de peso encima que sientes ya no poder avanzar. Por el contrario, la relación con el Señor, la verdad que está en su palabra, es la que nos libera de todas esas prácticas, ritos y demás. Hasta santería que la hacen ver como buena cuando también es brujería y hechicería. Ok, regresamos al siguiente.
Más acusaciones, falta de perdón. Ay, no, Bev, ya van otra vez con el tema de la falta de perdón. Es uno de los casos abiertos más grandes en la corte celestial, por el cual el enemigo te acusa de día y de noche. Y sí, a la otra mujer, a tu suegra, tus antepasados. Mira lo que dice Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Te das cuenta? El enemigo acusa que acusa. Dios te quiere perdonar, pero ¿qué pasa? Él mismo dejó esta ley espiritual que hoy muchos están violando. Y ahí estás pidiendo justicia, estás pidiendo perdón, estás pidiendo que Dios te haga el favor de regresar a esa persona que tanto amas. Pero debes de regresar a ver si hay alguien que no has perdonado, porque de lo cual el enemigo no quiere que tú alcances ese destino. El enemigo no quiere que tú seas feliz. No, él te quiere robar, destruir y si puede matar también. Ídolos. Ídolos. Y recordemos la primera palabra que nos daba Dios, que la desobediencia es lo mismo que la idolatría. Así que si tú no tienes ídolos físicos en tu casa, lo que le toca preguntar hoy a tu corazón, al Espíritu Santo, es: Dios, ¿hay ídolos de desobediencia en mi corazón, de control, de falta de dominio, en donde por más que quiero hacer el bien, no lo estoy haciendo por el orgullo que hay en mí, por la soberbia? Vamos a la escritura. Levítico 26, 1. No os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros ante ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Y mira, el título es Bendiciones de la Obediencia. Amada, ¿tienes a la Virgen en tu casa? Ahí en alguna fuente, en alguna puerta, alguna imagen, alguna calcomanía. Te inclinas ante estas imágenes, a lo mejor santos que tienes en tu casa. Tienes casos serios abiertos en la corte celestial donde el enemigo te está acusando. Pero ¿qué hago? Me los heredó mi abuelita. Los tienes que destruir. Al igual que los Baales fueron destruidos, los tienes que destruir. Mi mamá tenía en la puerta, era unos mayas, y en nuestra ignorancia era, bueno, no son dioses. Pero Mateito, el niño de 6 años, mi hijo, le dijo: mami, tienes dioses falsos en tu puerta. ¿Tú te imaginas esa puerta cuánto costaría? Porque fue tallada a mano, una cosa excepcional. Y mi mamá tuvo que pagarle a un carpintero que la lijara. Yo me imagino el carpintero diciendo: esta mujer se enloqueció. Pero así es la obediencia radical. Si tienes una fuente, si tienes imágenes en tu casa, es hora de destruirlos. Y yo le pido al Señor, primero, que te dé obediencia, y segundo, la estrategia para hacerlo, especialmente si es muy costoso. Y ojo, no se la vendas a nadie más, no se la heredes, no se lo regales a nadie más, porque es transferir la maldición, es transferir la desobediencia. Y ¿sabes qué? No solo se lo transfieres, sino también entonces abres otro caso abierto en tu contra. Te toca destruir lo que el Señor te muestre. Esto también va para juguetes, ropa, lo que a ti no te dé paz. Para las personas que compran cosas reusadas, pídele discernimiento al Señor. Si ha sido ese adorno que tienes en casa, si fue un ídolo en la casa de alguien más. Mi mamá, para su luna de miel, cuando fue con mi papá, se fueron a Hawái, y mamá traía de recuerdo esas florecitas que te regalan en Hawái para danzar el hula hula. El trasfondo de eso es terrible. Hay un rito hawaiano en lo cual ahí hay espíritus, y el Señor le revela años después, y mi mamá se deshace de eso. Aquí es donde esa relación te toca a ti desarrollarla con el Padre. Y yo sé que a lo mejor vas a decir: ay, bebé, entonces todo es pecado.
Bueno, pues hay cosas que son lícitas, pero que no te convienen. La pregunta es, ¿cuán desesperada, cuán desesperado estás para alcanzar el destino que Dios ha escrito a favor tuyo, pero que el enemigo, como sabe que es parte del propósito de Dios, va a hacer también lo que él pueda en desesperación de que no lo alcances tú? Aquí tu lucha no es contra la otra mujer, no es contra tu esposo, es contra demonios que a cada minuto están tratando de reclutarte. El árbol de Navidad, ¿ya estudiaste el trasfondo? ¿Dónde en la Biblia se habla de árbol de Navidad? ¿Por qué hay regalos debajo del árbol de Navidad? Sí, pero es que bebé, es un tiempo familiar. Bueno, pues pídele al Señor cómo puedes hacer ese tiempo familiar donde el enfoque sea Jesús, aun cuando no haya nacido en diciembre, y que no sea el materialismo y la compradera compulsiva que nos lleva. Día del cariño, todas esas prácticas babilónicas que las adoptamos por ignorancia y entonces perecemos, como dice la Biblia, por falta de sabiduría. No nos estamos convirtiendo en legalistas, estamos peleando por un alma, muy probablemente tu esposo y tu esposa. Y para ser un intercesor efectivo, mi amada y mi amado, debes asegurarte que no hayan casos abiertos en la corte celestial, donde tu acusador de día y de noche busca de qué acusarte, pero que el Espíritu Santo te va a guiar, que si tú ahí le dedicas tiempo y le permites, escudriñas tu palabra, Él te lo va a mostrar. Y de eso se trata, de desarrollar esta relación, y de eso se trata la bendición de una crisis matrimonial, porque de lo contrario no estarías hoy atenta, y no solo para librar la batalla de tu matrimonio, sino para que esa bendición llegue hasta 1000 generaciones más, y no llegue esa maldición a la cuarta generación. Y sí, la sangre de Jesús tiene poder, y sí, pero constantemente hay que estar aplicándola. ¿Te recuerdas del gerundio? Constantemente. Para todo cuanto aquello el Espíritu Santo te revele, para ser libertada del cautiverio en el cual hemos vivido. Una vida por debajo de la herencia que Dios pagó en la cruz. Hemos estado viviendo como mendigos, como esclavos, por falta de sabiduría, no porque Dios no te quiera bendecir, no porque Dios quiera venir a castigarte. Él no vino a condenarte, vino para que tengas una vida plena y en abundancia. No en esclavitud, no en temor. Yo esto no te lo estoy predicando para temerte. ¿Por qué? Porque tu papi, mi papi, es el juez. Llevamos las de ganar. ¿Te das cuenta? Dio a Jesús para que Él se adelantara y ser nuestro abogado, porque Él sabía que lo íbamos a necesitar desesperadamente. ¿Por qué? Porque por la ignorancia que hay en nosotros. Y también por los que pecan con querer. Regresemos a la palabra del Señor. Esto está intenso. Bueno, seguimos. ¿Qué más? Pactos rotos, contratos incumplidos. Ay, ¿creías que lo de los ídolos estaba cardíaco? Aquí te van muchas escrituras, muchísimas. A ver, comencemos. Levítico 26, 14 al 15. Resultados de la desobediencia. Pero si ustedes no me obedecen y no ponen por obra todos estos mandamientos, si desprecian mis estatutos, si su alma aborrece mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantado así mi pacto. Ok, tú estás súper preocupada por el divorcio que se te presentó. Primero, fíjate de no estar rompiendo el pacto con Dios, porque ahí está la demanda legal de Satanás para romper el de tu matrimonio. A ver, la siguiente. Eclesiastés 5, 2 al 4. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras, y con lo mucho que nos gusta hablar a nosotras las mujeres. Demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen necio. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios.
cumple todas las promesas que le hagas. Ok. Mira aquí lo que me acaba de revelar el Espíritu Santo y no lo tenía planificado. Hay muchos esposos que le dicen, voy a regresar, te prometo que voy a dejar a la otra mujer. Te prometo que vamos a irnos lejos y vamos a comprar una casa. Te prometo que me voy a casar contigo. ¿Por qué es que esa promesa ha sido rota? Muy probablemente hay un caso en la corte celestial en donde la demanda es que a la persona que se le está haciendo esa promesa, ella o él ya rompió una. Y peor aún, la rompió con el Señor. En el nombre de Jesús yo oro que el Señor te revele si tú has roto promesas. Y esto es más importante que la pregunta de Bev, ¿eres cristiana o no? Soy cristiana, evangélica, porque te estoy predicando el evangelio. Y no te estoy diciendo cuál es la religión perfecta, pero te estoy diciendo la que te lleva a una relación con el Señor. Fui católica también, mi amada, y había muchas cosas que no cuadraban en mi mente. Y hoy no vengo a hablar en contra de una religión, porque sé que todas las religiones han fallado, y nos lo dice Apocalipsis 2. Las cartas que Jesús le manda a la iglesia, cada una de ellas había fallado, incluyendo la protestante. Pero hoy nuestro deber es ser como la iglesia de Filadelfia, la cual habla el evangelio completo, no solo el motivacional, sino el que lleva al arrepentimiento. Y es lo que hoy te vengo a compartir. No es un mensaje placentero a mis oídos, pero sí el que de regreso me viene a transformar, a renovar mi mente, todo cuanto aquello quería separarme de la verdad de Dios. Yo no puedo callar, no puedo darte un mensaje light. Así que más que fijarme en cuál es la religión ideal, pregúntate si estás en una relación correcta, si estás poniendo excusas para poder apropiarte de esos ídolos que no quieres soltar, porque es lo más cómodo. ¿Te imaginas una Navidad sin árbol de Navidad? Después de 30 años de tener árbol de Navidad, para mí es la cosa más difícil, porque el árbol hacía la cosita acogedora, pero el Señor me reveló, no. Si yo hubiera querido que me hiciera un árbol de Navidad, lo hubiera dejado específicamente qué color de bombas, la estrellita hasta arriba, pero no, eso no está en la Biblia. Así que en el nombre de Jesús yo espero que este mensaje ofensivo y escandaloso nos venga a transformar. Y yo estoy contigo, también siendo transformada. Este mensaje me redarguyó como no te imaginas. Ayer, postrada en mi lugar secreto, tantos casos abiertos que el Señor me reveló. Así que sigamos trabajando juntos. No nos enfoquemos en las pequeñeces, porque ahí el enemigo nos está distrayendo. A ver, regresemos a la palabra de Dios. Ok. Sigamos con los incumplidos. Romanos 13 del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle, ¿qué? Sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ok. A ver, en este momento te estás preguntando, ¿has pagado tus impuestos o has hecho ahí alguna mafia? Tienes un caso abierto. ¿No te has sometido a la autoridad? Tienes un caso abierto.
Y ahorita con lo de la pandemia, el presidente dice, vamos a hacer cuarentena, y hay personas en el Parque Central manifestando. Esa autoridad la puso el Señor para resguardar nuestras vidas, porque el Señor ahorita nos llamó a estar en su arca, no andar allá en el Titanic allá afuera que se está hundiendo claramente. ¿Hay alguna deuda que tú prometiste, que hiciste un convenio de pagar y luego se te dio la brillante idea de declarar bancarrota? Préstamos de la universidad que no pudiste pagar, pero que te fueron borrados, te arrepentiste por ello y le pediste perdón al Señor por incumplir esa promesa de pago. Deudas en tarjetas de crédito, fraudes que has hecho, que infringiste la ley y las autoridades puestas por el Señor. Y aquí, para los que están preguntando si celebrar el cumpleaños es pecado, aquí el tema es no la apariencia, sino la intención del corazón. Y yo te cuento que la intención de mi corazón al celebrar la Navidad eran los regalos. Jesús estaba a un lado. Para mí era con qué yo iba a quedar bien y más que nada qué me iban a regalar a mí. Esa era la intención de mi corazón. No sé cuál sea la intención de tu corazón cuando celebras tu cumpleaños, si es llenarte de ego o si darle gracias a Dios porque te da la oportunidad de respirar. Dependiendo de la intención de tu corazón, eso es lo que el Señor se fija, no en la apariencia. Si tú celebras la Navidad para que Jesús sea el centro, gloria sea al Señor, yo no era así. Y por ello me tuve que despojar del árbol de Navidad, porque eso era lo que hacía que yo cayera en infringir, por lo cual lo verdadero, la unidad familiar. Así que en el nombre de Jesús vamos a seguir escudriñando nuestros corazones. Hay casos abiertos en la corte celestial por pactos rotos, por no someterme a la autoridad, por salirme por la derecha ahí donde encontré una escapadita. Yo oro que tú le puedas orar al Señor, que te muestre para que puedas presentarte a la corte celestial, y más adelante vamos a estar haciendo un ejercicio y cerrar esos casos abiertos en tu siguiente tema. Derramado sangre inocente, Deuteronomio 19:10. Para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpable de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, y si huyere alguno de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de ahí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Este es un tema sumamente profundo y oro que el Señor te muestre si ahí trataste de practicar un aborto, si lo practicaste, si atropellaste a alguien y saliste huyendo, y no me refiero a los perritos y los gatos, que también, si fue así, pues arrepiéntete y pídele perdón al Señor, pero hay veces donde han habido accidentes que no fueron en intención, pero por el mismo temor no regresaron en arrepentimiento a pedir perdón, y esos casos pueden estar abiertos. Si viste la muerte de alguien y fuiste cómplice, entre otros casos, que pueda haber un caso abierto. Y aquí es donde hay que pedirle discernimiento al Señor. Padre, hay pecados de generaciones anteriores en donde a mí se me está acusando. Ayúdame a ser ese intercesor, ayúdame a cerrar esos casos con la sangre de Jesús. Cuando nos negamos a diezmar, ay no, ya van con el tema del dinero. Eso solo está en el Viejo Testamento. En el Antiguo Testamento eso ya no aplica para hoy. Bueno, te llevo al Antiguo y te llevo al Nuevo. Malaquías 3, del 9 al 10 dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. A ver, pero ¿y de qué le robamos a Dios si todo le pertenece a Él? Le robaste la oportunidad de bendecirte. Mira, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Estás viviendo en escasez? De todo tipo, no me refiero solo material. Aquí está el principio del diezmo. A ver, ve, pero eso está en el Antiguo Testamento. Bueno, te llevo al Nuevo. 2 Corintios 9, 6, 9. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mira, aquí lo lleva a otro nivel, ya no es diezmo. Ya no es, ¿para qué vas a solo dar el 10%? Eso es escasamente, mejor llévalo al siguiente nivel. Siembra tu ofrenda para que ahí estos ministerios puedan seguir funcionando, para que le puedan llevar pan al hambriento. Mira, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y ojo, si lo vas a hacer de mala gana, no lo hagas porque vas a abrir otro caso en la corte celestial. Dice, no con tristeza, tampoco porque necesites abundancia, sino porque tú amas a Dios y Él ama al dador alegre, dice la palabra de Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que, la pregunta es, ¿tienes casos abiertos por el tema de la tacañería? Porque fíjate que la tacañería es una mentira del enemigo, el de no des tu diezmo porque no te va a alcanzar. No des ni siquiera una limosna porque entonces al ministerio tampoco le va a alcanzar. Entonces es así como, Señor, no sé cuánto dar porque si no doy lo suficiente y si doy mucho, me quedo sin nada. Aquí la pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en el trono de tu corazón? Porque si es el dinero, te cuento, hay un caso abierto en tu contra, en donde, Señor, ella no está confiando en ti. Mira, tú le dijiste que diezmara varias veces y no lo ha hecho. Y yo sé que muchos han tratado de diezmar en el Ministerio Inspira y el link que no les funciona. Y me imagino que en su mente es, bueno, el Señor no quiere que yo diezme. No, te cuento que el otro día decía, Señor, hay muchos que quieren diezmar y que el link les falla, que no tienen tarjetas de crédito, porque tú has dicho que no nos endeudemos, sino solo tienen tarjetas en el banco. Solo tienen su cuenta bancaria. Entonces te cuento que es una oportunidad para ver qué tan tibio estamos y si estamos realmente firmes. Y tengo una damita que la bendigo porque la mayoría me escribe, Bev, necesito una respuesta. Y esta damita me escribió 3 veces, Bev, no puedo dar mi diezmo, ayúdame. Y le dije, de verdad te quiero invitar a ser voluntaria del Señor porque he aprendido de ti, que eres persistente porque estás convencida en seguir las instrucciones de bendición de Dios para ti. Así que si tú hoy quieres diezmar, si tú hoy quieres sembrar en el Ministerio Inspira, yo te voy a dejar un link en la descripción del video, en los comentarios, para no distraernos en este momento. Si tú estás recibiendo tu alimento espiritual aquí en Inspira, aquí es donde tú debes hacer tu siembra. A mí me costaba hablar mucho de este tema. Yo al principio tenía una soberbia impresionante. Nosotros no recibimos ofrendas ni diezmos, hasta que un día el Señor me llamó la atención y me dijo, Bev, les estás robando la oportunidad de que yo los bendiga, de que yo multiplique esa siembra. Y entonces con penita, de verdad tartamudeando, presentábamos este mensaje con Daniel al final de la iglesia, entre Inspira Ahora por Ti. Lo presentamos en banderas blancas como una manera divertida en el superchat, hasta que el Señor me dijo, a ti te voy a pedir cuentas por no educar a mi pueblo, porque yo te he confiado estas ovejas. Y así como has sido valiente de predicar acerca del arrepentimiento de pecados, también necesito que seas valiente de predicar de los principios que yo he dejado establecidos en la Biblia. Y el de la siembra y la cosecha es uno que yo hoy soy testimonio, que en medio de un hotel cerrado
no solo el Señor nos ha dado para nosotros, sino para compartir con más de 200 familias bolsas de comida. Y ha sido a través de mucha obediencia del pueblo de Dios que ha dado su siembra en tierra fértil, que el Señor la ha sobreabundado y multiplicado. Y alabado sea el Señor que ha alcanzado para pagar herramientas como Zoom, que son carísimas, en donde podemos invitar panelistas, en donde tú puedes inspirarte. Así que si tú recibes tu alimento espiritual de Inspira, te invitamos a sembrar en este ministerio. Continuamos ahora con la presentación. Bueno, hay muchas otras iniquidades y aquí estas iniquidades solo las voy a hablar brevemente porque yo sé que ya nos pasamos muchísimas horas y yo sé que nos gustaría quedarnos aquí todo el tiempo, pero hay iniquidades que la Biblia nos habla. Perdón, vamos a ver aquí. Acerca de la traición, uso y abuso de otras personas, perversión sexual, glotonería, autojustificación. Ahí cuando llegamos del trono de gracia y misericordia, de rebelión. Y fíjate que de la autojustificación es sumamente importante porque básicamente lo que es cuando yo llego a mi lugar secreto y no llego en humildad, sino que constantemente me estoy autojustificando. Señor, lo hice porque me provocaron. Señor, es que yo no hubiera pecado si no hubiera sido porque me llevaron a pecar. Y aquí es donde decíamos, bueno, de adivina si no me pueden acusar. Leímos en 1 Samuel 15:23, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey.